ese grupo de edad la primera. Llega un varón a la emergencia con edema de rodilla derecha y signo de flebosis, signo de témpano positivo, se realiza artrocentesis. ¿Cuál es la acción más útil que le servirá en la emergencia? Entonces, inicialmente ya le hice la punción, sospecho de que puede ser infeccioso, entonces una posibilidad, la tinción de Gram es fundamental. O sea, el citoquímico, eso no me ayuda mucho, me ayuda fundamentalmente la tinción de Gram para poder ver si es que hay cocos Gram positivos. Si hubiera bacilos Gram negativos, la primera posibilidad que tengo que pensar es que sea inmunosuprimido, y los otros que hacen bacilos Gram negativos son intrahospitalarios, ¿ok? Bacilos Gram negativos, inmunosuprimido y intrahospitalario. Mujer joven con tumefacción en rodilla derecha, flebosis, se hace drenaje obteniendo diplococo Gram negativo. Un Gram negativo coco es Neisseria, generalmente. Puede ser gonococo o puede ser el meningo, más raro. Entonces, esto es un diplococo, típica gonococo. La artritis gonocócica es bien rara hoy en día, es muy rara. Antes era muy frecuente, y era tan frecuente que por eso que a veces se clasifica todavía en gonocócicas y no gonocócicas. La gonocócica generalmente tiene dos fases. Una primera fase donde la paciente, ¿quiénes hacen gonocócicas? Mujeres con actividad sexual, jóvenes que se contagian del gonococo durante la gestación o durante una relación durante la menstruación. Esos son los riesgos. Y en la primera fase suelen ser muy febril, poliartralgias, tenosinovitis y rash dérmico, generalmente pápulo-vesiculoso, un rash difuso pápulo-vesiculoso. Eso se desarrolla en la primera semana, y después el paciente suele, en una segunda fase o segunda semana, el rash se va el rash, o sea, desaparece el compromiso térmico y se localiza monoarticularmente, generalmente en rodilla, y ahí es donde podemos aislar el gonococo. Entonces es lo típico de la artritis gonocócica. O sea, al inicio es febril, poliarticular, poliartrálgico migratorio y tenosinovitis, produce tenosinovitis frecuentes, y el rash, un rash dérmico pápulo-vesiculoso, generalmente troncular. Cuando eso cede, se localiza en la rodilla. Y el tratamiento es ceftriaxona, 1 gramo por 6 a 12 días. Paciente con lesión en piel cursa con flebosis en rodilla, primera etiología, estafilo. ¿Cuál es el examen auxiliar más útil para hacer diagnóstico de monoartritis tuberculosa? La biopsia de membrana sinovial. Relacionar ambas columnas, entonces esto es en básicas, fundamentalmente, ¿no? Hipersensibilidad tipo 3, enfermedad de suero, ¿no? Este es típico, hipersensibilidad tipo 3, enfermedad de suero. Hipersensibilidad tipo 1, IgE, ¿no? Hipersensibilidad tipo 1, generalmente IgE, este es más asociado ¿a quién? Asociado a anafilaxia, a urticaria, a angioedema, ¿no? Y hipersensibilidad tipo 4 es la que se asocia a DRES, a síndrome de Steven-Johnson, a la necrobiolisis epidérmica tóxica, ¿no? El NET, la necrobiolisis epidérmica tóxica. Entonces, más o menos asociando las hipersensibilidades clásicas, ¿no? Entonces, la hipersensibilidad mediada por IgE, o sea, hipersensibilidad inmediata, ¿no? Mediada por IgE, esa es la anafilaxia, la urticaria, el angioedema, ¿no? Y mediada por celularmente, la hipersensibilidad mediada celularmente clásica, el DRES, el Steven-Johnson, es más tardía, son los peores efectos adversos que se ven a veces con los medicamentos. Minutos después de haber sido picada por una abeja, una mujer de 23 años presenta prurito, ¿ven? Inmediatamente hipertermia, seguido inmediatamente por edema facial y palpebral, disnea y edema laríngeo, está haciendo un angioedema, eso es IgE, hipersensibilidad 1.
Con respecto a los estudios de líquido sinovial, señale la afirmación incorrecta. Entonces, incorrecto. Cualquier cosa es correcto. En LES, en una etapa inicial, el complemento generalmente es normal. ¿Ok? La presencia de urato monosódico es diagnóstico de gota, claro. Y pirofosfato cálcico de condrocalcinosis o pseudogota. El factor reumatoideo puede estar presente en pacientes con lupus hasta en un 20 a 25%, ¿correcto? La célula Pekín establece diagnóstico. No, la célula Pekín es una característica que se ha visto en algunos pacientes con Reiter, pero no establece diagnóstico. El Reiter, ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es clínico, es la triada de Reiter y el antecedente de infección. Básicamente, antecedente de infección, o sea, un Reiter tiene antecedente de infección genitourinaria o antecedente de infección intestinal, o sea, diarrea. ¿Diarrea por quién? SS, Shigella, Salmonella, ¿ok? Shigella, Salmonella, Campylobacter, fundamentalmente, es lo que tenemos que acordarnos, y genitourinario clásico por clamidia, ¿ok? Clásico por clamidia. Entonces, Reiter es una enfermedad post-infecciosa, no es infecciosa, es post-infecciosa, que tiene una triada: conjuntivitis, uretritis inespecífica y oligoartritis, ¿no? Oligoartritis. ¿Qué significa CREST? CREST significa calcinosis, Raynaud, alteración del esófago, esclerodactilia, está mal, es esta de acá. Es calcinosis, Raynaud, alteración del esófago, esclerodactilia y telangiectasias, ¿ok? Y telangiectasias, o sea, es calcinosis. ¿Qué cosa es? En la esclerosis sistémica progresiva hay dos tipos de enfermedad. El 40% hace una enfermedad difusa y el 60% hace una enfermedad localizada o acral, también se llama. ¿Qué cosa es la esclerosis sistémica progresiva? Es el engrosamiento de la piel progresivo con pérdida de elasticidad y de su capacidad funcional. Eso se llama esclerodermia. Es la presencia esclerodermia. Si solamente se da a nivel de manos y pies, se llama localizada o acral. Y cuando se da en todo el cuerpo, se llama difusa. La forma difusa se suele asociar al compromiso visceral. Y ese compromiso visceral suele pasar por el tracto gastrointestinal primero, de ahí pasa generalmente a compromiso pulmonar, cardíaco y renal. Estos son los más severos, los viscerales y difusos. Mientras que los localizados sacrales, el 60%, hacen un compromiso típico de CREST. La peor complicación, la hipertensión pulmonar. ¿Ok? Acude a consultorio un paciente con dolor corporal general. Además de referirle problemas familiares, le indica que no ha podido dormir bien en las últimas semanas. Examinarla, mujer, usted encuentra diferentes puntos dolorosos o gatillos que le confirman el diagnóstico. Entonces, yo tengo puntos dolorosos que me confirman el diagnóstico de una mujer con problemas familiares, lo más frecuente es que sea fibromialgia. Entonces, una fibromialgia, los puntos dolorosos son generalmente centrales, más axiales, hombros, caderas, ¿no? Occipucio, trapecio, pero periféricos no, muñecas no, trapecio, cervical, occipucio, rodillas, está muy bien. ¿Con quién se hace diagnóstico diferencial? Siempre fibromialgia, se hace diagnóstico con polimialgia reumática. La polimialgia reumática también es una dolorabilidad, pero alrededor de la cintura escapular y cintura pélvica. ¿Cuál es la diferencia? O sea, más es en cinturas y es en mayores de 50 años, especialmente ancianos, y este sí tiene PCR o BSG elevada. Mientras que la fibromialgia es en mujeres promedio de 30 años, ¿no? Y PCR y BSG tienen que ser normales. Mujer de 30 años que hace meses sufre de dolores generalizados, principalmente en la región lumbar y cervical, muslos y tórax, cansancio, fatiga y sueño no reparador. BSG normal. Sospechamos de polimialgia reumática, no puede ser, sino fibromialgia. Y miren que la fatiga y cansancio hoy en día se han integrado mucho también en lo que se llama el síndrome de fatiga crónica, ¿no? La fibromialgia, la OMS hace poco la ha considerado como, probablemente pregunten fibromialgia porque no hace ni menos de un año la ha declarado una epidemia,
o sea, una enfermedad del siglo XXI, ¿no? Una de las enfermedades invalidantes más importantes hoy en día, invalidantes, ¿ah? O sea, hay gente que deja de trabajar y entra en incapacidad temporal o permanente por fibromialgia. Entonces no hay que tomarlo muy a la ligera. Entonces eso que nos quiere decir que por ahí nos puede venir alguna pregunta de fibromialgia. ¿Cuál de las, como que han habido, ¿no? ¿Cuál de las siguientes condiciones es específica para gota? Hay que establecer el diagnóstico de gota, por eso necesitamos la artrocentesis, porque la gota suele ser típicamente debut de gota aguda. Es típico primera metatarso falángica, o sea, primer dedo. Es lo que se llama la podagra. Y muchas veces pasa desapercibido, o sea, no llega a consulta. Por lo general, el paciente llega en la etapa de gota, se llama intercrítica, que es cuando ya se recidiva la enfermedad, y a veces puede hacerlo ya en otras articulaciones, ¿no? En otras articulaciones. Y entonces, para hacer el diagnóstico más preciso, se requiere artrocentesis, especialmente cuando son articulaciones grandes como rodilla, cadera o tobillo. Se hace artrocentesis y de esa manera se puede demostrar el urato monosódico. ¿Qué fármaco se usa como hiperuricemia en la gota metabólica? Miren que la hiperuricemia no es una enfermedad, es una condición donde el 90-95% son asintomáticos y nunca van a ser enfermedad. Solamente un 5 a 10% hacen enfermedad, y lo primero que hacen, lo más frecuente, es gota, o sea, artritis, y lo segundo que hacen es litiasis, ¿ok? Entonces no siempre hacen gota, no siempre hacen enfermedad, por lo tanto la hiperuricemia sin síntomas no se debe tratar. Y cuando ya hay gota, entonces si hay hiperuricemia asociada, que es en más del 90% de los pacientes, se le da alopurinol, y que se inicia nunca se inicia en la etapa aguda, siempre se inicia en la etapa intercrítica. En la artritis gotosa se usa el siguiente fármaco. Entonces, cuando yo tengo gota, el tratamiento lo primero es hielo, medios físicos, y eso siempre caemos. Medios físicos, hielo, o sea, uno de los medios más importantes en gota hoy en día es ponerles los famosos Colpac, ¿no? Bueno, en nuestro medio ponemos un poco de hielo y se desinflama y se alivia muchísimo. Y lo otro ya es la terapia con fármacos. Y los fármacos, lo principal es los AINES, y de los AINES la elección es indometacina, y cuando no falla los AINES, 48 horas después, colchicina. ¿Ok? Colchicina. Podagra es primera metatarso falángica, la típica, el 100% no hacen eso, ¿eh? Son más del 50%, pero es la típica articulación que más se compromete en debut, mientras que la pseudogota compromete más rodilla, o sea, la gota compromete más primera metatarso falángica y la pseudogota rodilla. Según la Asociación Americana de Reumatología, criterios de lupus son... Entonces, acá este es un poco antiguo. Ojo que la ARA mantiene sus 11 criterios, aunque cada criterio tiene subcriterios. Y la Asociación Internacional para la Lucha contra el Lupus tiene hoy en día 17 criterios, que son los que estamos usando más, de los cuales tenemos que hacer también 4, pero uno tiene que ser clínico y uno tiene que ser inmunológico. ¿Ok? Entonces más o menos se equiparan. Como van a ver acá, la artritis erosiva, por ejemplo, obviamente no va a ser nunca criterio, porque la artritis lúpica siempre es no erosiva. Entonces, eritema malar hoy en día se denomina lupus cutáneo agudo, y es criterio, y es un rash, el rash malar típico fotosensible. La alopecia hoy en día en el nuevos criterios del 2012 es criterio, mientras que en el ARA no es criterio. Ahí viene el problema. Alopecia sí es criterio hoy en día, en el ARA no. Y fotosensibilidad hoy en día está en el eritema malar, no está separado. Entonces, si vamos a los criterios clásicos de piel, hoy en día tenemos 4: lupus agudo,
lupus cutáneo crónico, que es el lupus discoide, alopecia, que ahora va solito, y las úlceras orales y nasales, tienen que tener ambas. Entonces, por eso que acá no hay correlación. Según la ARA es el 2 y 4, obviamente, pero esa es pregunta antigua, 2005, no habían nacido todavía ustedes. Y acá sí, entonces hoy en día tenemos que fijarnos en el lupus cutáneo agudo, lupus cutáneo crónico, la alopecia y las úlceras nasales como criterios clásicos de los 17 criterios, ¿no? Entonces, si seguimos poniendo ahí criterios, vamos a poner, por ejemplo, la poliartritis o la poliartralgia. Poliartritis, poliartralgia. Ya, la articular. Podemos poner el renal. ¿El renal cuál será? Proteinuria mayor de 0,5 o sedimento activo. Puede ser telescopado, sedimento activo. Podemos poner el neurológico, que es también un criterio clínico, donde puede haber deterioro cognitivo con rasgos psicóticos. Hoy en día no se dice psicosis lúpica, sino deterioro cognitivo con rasgos psicóticos y epilepsia. Incluso la mononeuritis también es criterio. Podemos poner también el hematológico, y dentro de los hematológicos se separa muy bien hoy en día lo que es la anemia hemolítica autoinmune solita de lo que es la trombocitopenia, o ahí sí la leucopenia o la linfopenia. O sea, una plaqueta menor de 6.000, unos leucocitos menor de 2.000, unos linfocitos menor de 1.500. También se separa muy bien ahí la sinovitis, que puede ser, ¿no? Puede ser incluso el frote nada más pericardito, o sea, pericarditis, incluso con frote nada más, o puede ser pleuritis con derrame mínimo. También se separa muy bien hoy en día en los inmunológicos el ANA va solito, el anti-DNA va solo, el anti-SM va solo, cada uno es un criterio. Se separa el CUMS, a pesar de que está la anemia hemolítica, CUMS va solo. Anticardiolipina o BRL falso positivo también va solo. Va solo también el complemento, caída del complemento C3, C4 o CH50. Entonces ahí tienen la mayor parte de los criterios, que son los que se usan hoy en día. O sea, como decía, del 17 hay que tener 4, uno tiene que ser clínico y uno tiene que ser inmunológico. Estos son los inmunológicos clásicos. De los siguientes criterios, ¿cuál no es considerado lupus eritematoso? Entonces, sedimentos sí, convulsiones están, ANA, artritis no erosiva, la anemia megaloblástica, obviamente que no. ¿Qué tipos de anemia es el lúpico? La más frecuente, la anemia enfermedad crónica, que no es criterio. Y la que es criterio, la anemia hemolítica, que solo se ve en el 10%, pero sin embargo tiene alta especificidad. ¿Ok? Mujer de 25 años con poliartralgia, examen físico, úlceras orales, eritema malar, derrame pleural. En laboratorio tiene, miren, leucopenia, trombocitopenia, anemia, proteinuria, tiene todo. Lupus. Mujer de 20 años, ¿cuál es el rango de edad de lupus? 15 a 40 años, no se olviden. ¿Cuál es la distribución? Varón-mujer, 10 a 1 a favor de la mujer, no se olviden, ¿ok? Entonces, y se asocia a DR2 y DR3, HLA. Mujer de 20 años presenta derrame pleural izquierdo, aumento de volumen de rodilla derecha, hasta ahí está medio raro, pero ya tiene eritema malar y fotosensibilidad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Lupus. Mujer joven que presenta poliartralgias y fiebre. Ojo que fiebre es el síntoma más positivo que tiene el lúpico, casi 98%. Lo que pasa es que no tiene especificidad. Entonces, en realidad, el grupo más grande de síntomas se llaman síntomas generales. ¿Y qué es lo que más presenta un lúpico? Fiebre, malestar general, decaimiento, baja de peso, astenia. Y eso se da casi en más del 95%. De ahí siguen los osteomusculares. Entonces, mialgias,
artromialgias, y ahí vienen ahí sí vienen criterios. La artralgia es criterio, ¿no? La poliartralgia, la poliartritis. Entonces, ¿cuál es la prueba que confirma el diagnóstico? O sea, es una pregunta media, porque sabemos que la realidad es por criterios, pero ¿cuál será el criterio más útil? El ANA. El ANA es casi 98%, entonces yo busco ANA y digo, mira, ANA está acá, pero ¿y cuál es el más específico? El anti-Smith. Entonces ahí tienes el más sensible y el más específico. Bueno, entonces ahí tiene, por ahí sale la pregunta, se cae por madura. Mujer de 33 años que presenta lesiones dérmicas en rostro, aumenta por exposición al sol, fotosensibilidad, dolor articular migratorio y convulsiones, antecedente, 2 abortos, no sé qué pasa con el lupus, pero últimamente hay mucho, en el piso tenemos 3, ¿no? No sé, es una cosa de locos, ¿no? Y no bajan los lupus, tengan cuidado. Dolor articular y convulsiones, o sea, tiene todo, ¿no? Antecedente de 2 abortos. ¿Y por qué podrá tener un lupus 2 abortos? Por anticardiolipina probablemente, ¿no? O sea, es un antecedente especialmente asociado a eso. Laboratorio, anemia, plaquetopenia, ANA positivo, radiografía de tórax, derrame pleural bilateral. Entonces, lupus eritematoso. ¿Cuál es el compromiso más frecuente del lupus a nivel pulmonar? Neumonía. Sin embargo, el más severo, neumonitis lúpica, que no es criterio. ¿Y cuál es el criterio diagnóstico en pulmón? Será la serositis, la pleuritis. Pero lo más frecuente es neumonía. Acuérdense que la mortalidad más frecuente de los pacientes lúpicos es infección de los primeros 5 años. Y después de los primeros 5 años, enfermedad renal y aterosclerosis es la causa de muerte.